nuestra plataforma ha organizado este acto en apoyo al pueblo de Venezuela ante las provocaciones de Estados Unidos, que todos conocemos, ya sea con la instalación de barcos y también de aéreos, o sea, con provocaciones de todo tipo, y también con el hundimiento de los barcos pesqueros o que ellos dicen que son de narcotraficantes, y toda la campaña de criminalización al presidente Maduro como jefe del narcotráfico prácticamente mundial. Evidentemente que es también una escalada más de Estados Unidos y de todas sus intenciones en América Latina, pero concretamente en Venezuela, donde hay un interés particular en cortar el proceso que ya está iniciado desde hace mucho tiempo de la Revolución Bolivariana y que intentan entonces, por otros medios, ya que no lo pueden hacer directamente con golpes como han tratado, atentados, igual lo seguirán probando. Y a también tratar de fortalecer ahí dentro una alternativa fascista de derecha, como es la Corina, como son todos los inventos y experimentos que ha hecho Estados Unidos. Hasta ahora han fracasado porque además la respuesta no solo del gobierno, del pueblo venezolano, bolivariano, que acudió en masa a la convocatoria para crear las milicias y responder ante cualquier intento ya de invasión y de injerencia directa. La verdad de la situación de Venezuela y lo que es la revolución bolivariana de Venezuela, que no es nada de lo que nos venden aquí. Hay una mentira mediática, ¿no? Una idea de Venezuela totalmente errónea de cara a lo que percibe la gente aquí, porque es totalmente falso. Y lo que voy a explicar lo explico desde el conocimiento de poder haber estado allá, de poder haber participado en diferentes procesos electorales, haber participado en encuentros por la paz, en encuentro antifascista, en encuentro internacional de las mujeres, o sea, todos los encuentros que, o sea, que te dan la idea de lo que es realmente Venezuela, ¿no? Que Venezuela es paz, ¿no? Y no es una amenaza, y es esperanza, porque cuando estás allá ves que hay una esperanza todavía, ¿no? Y la perspectiva de la que voy a dar yo a mi intervención es desde una perspectiva feminista, desde la participación, desde el activismo que yo tengo y como he participado también en Venezuela, siempre ha sido desde en representación del Movimiento Democrático de Mujeres de España. Bueno, y yo con mi intervención lo que voy a explicar es la dualidad que viven las mujeres venezolanas, ¿no? Y que por un lado representan la resistencia, son la resistencia, o sea, por un lado están sufriendo una agresión cruel, criminal, que es el bloqueo económico, son las injerencias extranjeras, ¿no? Externas que están sufriendo, el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y apoyado por sus satélites. Y ahora la amenaza militar que están sufriendo. Y por otro lado, ante esta resistencia, esta agresión, ¿no? El liderazgo y el empoderamiento que tienen las mujeres venezolanas, que es ellas con la revolución se han empoderado y han conseguido unos derechos y unas conquistas que evidentemente son las primeras en defender esas conquistas y esos derechos. Y por lo tanto son las primeras que lideran el proceso revolucionario. Y ahí vemos cómo lideran, son lideresas en las comunas, en las comunidades. Y bueno, yo antes de entrar en esto, quería explicar
una vivencia que yo tuve en el proceso electoral que fue elegido Nicolás Maduro, reelegido como presidente, estuve allá como observadora internacional. Y fue tan horrible lo que yo pude ver de que la televisión española que estaba al lado mío estaba hablando de lo que estaba pasando en Venezuela y yo también estaba allá. Y el clima era tranquilo, la gente iba a votar tranquila, libre, o sea, era normal, no tenía nada de... Y estaba escuchando la periodista al lado diciendo barbaridades, que después, claro, te llegaban de la televisión española, te explicaban lo que se estaba diciendo en Europa y en España. Es que decías, pero, o sea, ese es el cerco mediático, o sea, cómo obedecen a las directrices de Estados Unidos, ¿no? Al imperio. Pero claro, cuando tú lo vives en propia carne, que tú preguntabas a la gente te explicaba, iba a votar, o sea, es que era todo tranquilísimo. Y cuando vi la periodista de televisión española allá al lado, explicando lo que explicaba, pensaba, ¿esta mujer dónde está? No, ¿a quién está sirviendo, no? Bueno, decir que cuando hubo toda la bronca, que nosotros estamos como observadores allá, y nosotros teníamos miedo de la oposición, porque nos atacaron con piedras a los autobuses. O sea, y luego lo que se estaba explicando es que eran los chavistas los que estaban atacando, y era al revés. O sea, es que era decir, estoy en otro mundo, o sea, allá estamos en mundos distintos. O sea, hay una mentira mediática y hay que explicar la verdad. Hay que explicar la verdad, aprovechar estos foros para explicar la verdad. No es así. El pueblo votó libremente, además que tienen un proceso electoral el más transparente, o sea, el más seguro que hay en el mundo, porque tiene 16 auditorías. O sea, es que es increíble un proceso electoral tan seguro, ¿no? Y tan democrático, que garantiza el proceso democrático, pues que se diga lo que se dice, que hay una dictadura. Eso es falso. Y eso es falso. Y es importante que la gente que vayamos allá podamos explicarlo, ¿no? Porque Encarna también estuvo hace poco, ¿no? Y es importante romper ese cerco mediático. Eso es importante. Bueno, voy a ir a lo que quería explicar. Por lo tanto, con mi intervención lo que pretendo es denunciar esa opresión imperialista y patriarcal y visibilizar las luchas y conquistas de las mujeres venezolanas que se niegan a ser sometidas. Porque al final es un imperialismo patriarcal que quiere someter a los pueblos que no se dejan someter. Y quiero denunciar el bloqueo, que es una guerra también, que es una guerra patriarcal contra las mujeres. Si llamamos las cosas por su nombre, lo que llaman sanciones es un bloqueo económico total, y un bloqueo es un acto de guerra, pero no es una guerra convencional, ¿no? No luchan soldados, sino las cifras del Producto Interior Bruto, ¿no? No se dispara con balas, sino impidiendo la importación de medicinas, de alimentos. Es una guerra que tiene como campo de batalla el cuerpo, vamos a hablar desde la perspectiva de cómo lo sufren las mujeres, el cuerpo, el tiempo y la vida de las mujeres. ¿Y cómo se materializa esta guerra en su día a día de las mujeres? Pues podemos hablar, si tenemos en cuenta los problemas que hay, ¿no? Un bloqueo para importar medicinas, para importar equipos médicos, ¿no? Es un ataque, hablamos de un ataque directo a su salud y a su autonomía corporal de su cuerpo, porque si se bloquea el comercio, se impide el acceso a materiales sanitarios, a medicamentos, a equipos médicos. Eso quiere decir, por ejemplo, lo que cuesta, el coste que tiene una mamografía, ¿no? Para detectar un cáncer de mama, ¿no?
Por lo tanto, que se hace todo mucho más difícil, porque el acceso es más difícil. Entonces, también, por ejemplo, el tema de los anticonceptivos, ¿no? Si son anticonceptivos, pues también tiene su dificultad en el acceso. Todo eso es un daño colateral. Es utilizar la salud como un arma. Por ejemplo, en el tema la explotación invisible del tiempo y del trabajo de los cuidados, ¿no? Que al final, todas sabemos que cuando no hay falta de recursos, quien lo sufre también son los servicios públicos, la atención, sobre todo, al tema de los cuidados y que al final quien carga con todos esos cuidados, quien amortigua, ¿no? Los cuidados son las mujeres, ¿no? Son las que sostienen esa carga. Por lo tanto, también ataca a lo que llamamos la pobreza del tiempo, ¿no? En las mujeres que al final tienen que hacer ese trabajo de cuidados en vez de poder dedicarse tal vez a otras cuestiones. Y además, cuando hay una situación de crisis, porque se provoca esa tensión, esa crisis, tienes al pueblo tensionado y con esa angustia, pues al final también en las familias, la violencia machista, todo el mundo lo sabemos, eso también genera un caldo de cultivo. Pero si encima la atención por falta de recursos, o sea, mira que el esfuerzo que se hace es brutal en Venezuela, ¿no? Por atender las demandas, pero es vas en contracorriente de lo que representa un bloqueo económico, ¿no? Por lo tanto, también eso afecta en la atención a las mujeres que sufren violencia machista. Aunque hay una ley que luego explicaré avanzada en el tema contra la violencia de género. Y ahora la amenaza constante de un conflicto bélico que obliga también a las madres a vivir en una tensión, ¿no? ¿Qué futuro tendrán mis hijos, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y eso está. Y eso también es algo más añadido, ¿no? Y por eso que ante todo esto no podemos silenciarlo y no podemos, porque eso sería ser cómplices. Y como feministas, las que somos feministas internacionalistas, tenemos la obligación de denunciar esta violación masiva de los derechos humanos de las mujeres venezolanas. Porque la base de la resistencia revolucionaria es un feminismo comunal en acción. Pero no quiero reducir, porque no quiero reducir a las mujeres venezolanas como víctimas pasivas, porque no lo son, ¿no? Porque hay una segunda realidad, y que es la más importante, y es la de la resistencia organizada. Y esta resistencia no nace del bloqueo, es fruto de un proceso revolucionario que pone en la liberación de la mujer como el pilar fundamental. Hugo Chávez lo dijo claro, ¿no? Sin la liberación de la mujer sería imposible la liberación de los pueblos. Y esto no es una consigna. En Venezuela es un hecho. Han construido una arquitectura feminista de vanguardia. Desde la Constitución del 1999, que reconoció el trabajo de casa, ¿no? Como una actividad económica, que está en el artículo 88, hasta la ley orgánica contra la violencia de género. ¿Ya se acaba? Me sabe mal porque no voy a poder... voy a ir rápida, a ver, porque sí que me gustaría que se conocieran todos los avances de lo que significa la revolución bolivariana para las mujeres, ¿no? Todos los avances que han habido, desde el Ministerio de la Mujer, el Banco de Desarrollo de la Mujer, ¿no? Se ha impulsado un empoderamiento económico popular, el programa Credi Mujer. Bueno, han habido proyectos socioproductivos con perspectiva de género. Aquí tenía bien decir que hay pues más de... Bueno, han construido el territorio con un lideraje político sin precedentes. Es cierto que ocupan cargos altos como la vicepresidenta y nuevos ministerios.
pero el verdadero poder transformador está en las comunidades. Parecidos que más de 260.000 comités de mujeres se han organizado en el movimiento Josefa Joaquina Sánchez, y son ellas que gestionan los CLAP para garantizar la alimentación, son ellas que resuelven conflictos y organizan la salud comunitaria y representan alrededor del 75% de las portavoces en consejos comunales y comunas, ¿no? Son la columna vertebral del poder popular. Pero sí que, porque como no voy a poder avanzar más, sí que me gustaría explicar una cuestión, y es que cada 3 meses se hace o sea, se presentan proyectos comunales y se llevan a como un referéndum, ¿no? Bueno, se llevan a votación en los estados los proyectos comunales. Pues decir que hay un estado, que creo que es el estado Miranda, sí, ya estoy, en el estado Miranda, que aunque no se han llevado a cabo todavía los proyectos comunales por sectores, por el sector mejores y tal, en este estado el proyecto comunal para una unidad de detección de mama, ¿no?, de cáncer de mama, ese fue el primero. De todos los proyectos comunales, ese fue el más votado. Para que os hagáis una idea con esto os podéis hacer una idea de el poder que tienen las mujeres, el empoderamiento que tienen las mujeres en las comunidades. Cataluña hemos estado muy alarmados con todas las informaciones que a principios de septiembre, desde entonces, nos han ido llegando, han sido públicas, sobre las amenazas de Estados Unidos a Venezuela. Con ese discurso infame, sin pruebas, acusando al señor Trump de que el jefe del narcotráfico es Maduro, cuando, si hoy leéis El País, reconoce El País, una información de 60 ONGs que se oponen a esa clima belicista contra Venezuela desde Estados Unidos, pero el propio Washington tiene que reconocer que el porcentaje de lo que sería comercio de narcotráfico desde Venezuela a Estados Unidos es un 10% del global que tiene Estados Unidos. Pero la verdad es que tenemos información de las Naciones Unidas que incluso a la hora de hacer informes sobre el comercio del narcotráfico no aparece Venezuela. O sea, es una falsedad absoluta esa acusación, y hay que también tomar en cuenta las recientes declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que dice que lo que está haciendo Estados Unidos, como en tantas ocasiones, es preparar pues, una excusa, un relato para justificar una intervención militar contra Venezuela. Que hayan hundido diferentes, hasta 4 lanchas, sin ni siquiera aportar pruebas de que tuviesen productos de narcotráfico en las lanchas, matando a la gente, incumpliendo las normas de legalidad internacional. Bueno, es muy grave, y sobre eso no haya una respuesta, unas exigencias a nivel internacional, empezando por los gobiernos que se llaman democráticos, como el del Estado español. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay detrás de todo esto? Que hemos de ser, yo creo, conscientes, ¿no? Yo creo que hemos de ser conscientes del papel que Venezuela juega y está jugando en el mundo y en la historia desde hace ya muchos años. En primer lugar, Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo a nivel mundial. 300.000 millones de barriles como mínimo, más lo que se vayan descubriendo en los próximos tiempos, más otras riquezas de minerales estratégicos que tiene Venezuela. Aparte, otras riquezas de orden natural, el agua, etcétera, etcétera. Es decir, es un país enormemente rico en recursos. Segunda cuestión, es que Venezuela, después que gana las elecciones Chávez en 1998, que aguanta, resiste en el primer golpe de Estado fallido en 2002, hay una cosa que hace Chávez que es muy importante, y es en 2004 anuncia que el proyecto que tienen en Venezuela es construir el socialismo.
Eso en una época en que venía precedida del colapso de la Unión Soviética y del discurso del capitalismo neoliberal de que la historia había terminado y que ya lo que habría sería capitalismo para el resto de la vida infinita. Y resulta que aparece, en este caso, Chávez, con un discurso que además empieza a tomar medidas prácticas. En Venezuela hay lo que se llama el Estado comunal, en donde están los consejos comunales, donde están las comunas, que son mecanismos de participación de una gran parte de la población campesina, trabajadora, en la gestión de los problemas no solo diarios, sino los objetivos de construcción del país. Es que se ha aumentado la educación pública, es que se ha aumentado la atención sanitaria, es que la pobreza, y doy un dato, la pobreza, si en 1999 afectaba al 49,4% de la población, en 2012, después de las políticas que aplicó Chávez falleció en 2013, la pobreza disminuyó hasta el 25,4%. Es decir, la actuación, en ese caso, de la República Bolivariana y de las políticas del gobierno de la República Bolivariana han sido muy beneficiosas para la mayor parte de la sociedad, sobre todo la parte trabajadora. Claro, las élites, los que hacían el negocio robando, pues están lógicamente disgustados y muchos de ellos emigraron. U otros han seguido para servir a los intereses en este caso de Estados Unidos, de las potencias capitalistas, para intentar desestabilizar Venezuela. Muere Chávez, Chávez tiene la inteligencia de al menos poner su sucesor en Maduro, porque lo conocía, trabajador del metro, es decir, gente del pueblo, que han proseguido con políticas semejantes a pesar de todas las dificultades. Y hay que señalar las dificultades, porque lo que ha habido ha sido una guerra económica contra Venezuela, como la hay contra Cuba, con los bloqueos, pero la ha habido también contra Venezuela. Hubo los efectos de la crisis económica como consecuencia de la crisis del petróleo, que hundió los precios, también afectó eso a Venezuela. Sin embargo, a pesar de los pesares, a pesar de todas esas maniobras, no han conseguido hundir a Venezuela, no han conseguido generar el alzamiento de la población para destituir a Maduro y destruir la República Bolivariana. No lo han conseguido. Y eso tiene alguna explicación, ¿no? La explicación es que la población trabajadora, los que no estaban censados y no podían votar, negros, indígenas, una parte de población pobre, no tenía ni censo en sus tiempos, se ha visto beneficiada por ese proceso revolucionario y defiende Venezuela, defiende las conquistas y sobre todo es sensible a que sabe que si Estados Unidos intenta dominar Venezuela es para apoderarse de sus riquezas y esclavizar al pueblo de Venezuela, como lo hace en donde puede conseguir el dominio. Por tanto, tiene esa conciencia el pueblo venezolano y se moviliza. Y cuando en ese caso Maduro, ante esa situación, llama a movilizar a la ciudadanía, se genera una movilización de armamento del pueblo, de milicias populares, donde están participando millones de personas. En esas condiciones, si Estados Unidos cree que lo va a tener fácil, se equivoca. Pero el miedo de Estados Unidos a Venezuela va más allá. Es que Venezuela no solo ha presentado un proyecto alternativo al capitalismo, sino que ha hecho todo un trabajo de apoyo para que esos procesos de transformación se extiendan en el conjunto de América Latina y en el Caribe. Y ha hecho un esfuerzo tremendo, solidario, incluso de facilitar sus recursos petrolíferos a muchos pueblos que no tenían dichos recursos. Es decir, un trato de igualdad, de cooperación muy importante, muy solidario. Y bueno, se constituyó en su día la ALBA, ¿no? La ALBA TCIP, y todo eso se lo quiere cargar también Estados Unidos. Pero Estados Unidos no lo va a tener fácil.
Ahora, es verdad una cuestión que hemos de ser conscientes. Estados Unidos históricamente es un imperio que, informe del doctor Zoltan Grossman, un norteamericano, a lo largo de su historia impulsó, promovió, participó en 150 guerras contra otros pueblos del mundo. Segundo, llega el señor Trump y lo primero que dice es que se quiere apoderar, se quiere anexar Canadá, Groenlandia, Canal de Panamá, la frontera de México, etcétera, etcétera. Además, impone unos aranceles brutales a la población de Europa, un tributo al imperio del 15%, más el compromiso de que le tienen que comprar energía a Estados Unidos hasta el 2028 por 750.000 millones de euros anuales. Transferir inversiones del orden de unos 600.000 millones de euros y comprar armamento a Estados Unidos hasta 2028 por unos 500.000 millones de dólares anuales. ¿Sabéis lo que eso va a significar para la población, para la ciudadanía de los países de Europa? Entonces tenemos ese bruto, esa bestia, y resulta que los países de Europa ceden y se rinden ante él. Ante eso hemos de tener todos conciencia de la situación y sobre todo estar preparados para organizar la solidaridad con el pueblo venezolano cuando el pueblo venezolano pueda verse afectado con agresiones directas. Hay que decir también la opción que es importante. América Latina ahora mismo vive un momento complicado. Con Venezuela se favoreció un cambio de ciclo político. Apareció Rafael Correa con la Revolución Ciudadana en Ecuador, el triunfo de Evo Morales en Bolivia, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los últimos tiempos, como consecuencia de las políticas de Estados Unidos, hay que decirlo, fascistas, ¿no? Deportación masiva de inmigrantes, ¿vale? No respetar ni siquiera las reglas de juego democráticos en Estados Unidos, enviando tropas para intentar controlar aquellas zonas, aquellos estados o ciudades que no controla. Ante la brutalidad de todo eso, y sabiendo que quiere controlar al menos económicamente su patio trasero, volviendo a recuperar la doctrina de Monroe, de América para los americanos, para los norteamericanos, pues hemos de ser todos muy conscientes de que lo que va a intentar este individuo no solo es desestabilizar y apoderarse de Venezuela, también de Colombia, también de otros países de América Latina. Hay que felicitar al señor Petro que por lo menos se haya resistido, se haya opuesto y diga que si interviene contra Venezuela, Colombia responderá contra Estados Unidos. Pero bien, no basta eso. Hemos de prepararnos todos para ser solidarios y construir ese frente antiimperialista que de alguna manera el ALBA significa, que la Asamblea Internacional de los Pueblos que se impulsó en Caracas desde Venezuela significa, o esa internacional antifascista que también se está construyendo desde hace un par de años para que los pueblos puedan unirse y poder vencer a un bárbaro capitalista, imperialista, como es el señor Trump. Por eso llamamos a todo el mundo a ser conscientes, a movilizarse y por último, ya termino, recomendar un libro extraordinario para que conozcáis la historia reciente de Venezuela. Es el libro escrito por Arantxa Tirado Sánchez, buena amiga, doctora de Relaciones Internacionales, que dice Venezuela más allá de mentiras y mitos, editorial Acala. Ese libro yo os lo recomiendo porque os permitirá tener una información muy rigurosa, muy documentada de todo lo que ha pasado en Venezuela desde el triunfo de Chávez en 1998. Bueno, nada más. Y sobre todo bueno, yo como republicana y como feminista, ¿cómo no voy a hablar de la República Bolivariana? Por mucha gente que ando, sobre todo feminista también, por el tema de que la mujer en la revolución pues tiene un papel, en Venezuela tiene un papel protagonista, así como no en otros sitios, en otros países. Y el tema, bueno, claro, os quería comentar, como ya más o menos los compañeros han dicho casi todo, yo quiero dar unos datos que se han dejado los compañeros y decir y corroborar que la información que ha dado Cristina sobre las elecciones, tuve la suerte de estar este verano en las elecciones para elegir alcaldesas y alcaldes y la verdad que tengo que decir que sí, totalmente al 100% transparentes, tienen un proceso electoral
que no cabe duda de que haya trampa, todo son mentiras que se inventa el imperialismo para atacar a Venezuela. En uno de los actos que estuve de allí, este verano, participó Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y él ponía pues, a Trump como un psicópata y un sociópata, y como Trump pues, la gran mayoría de los dirigentes del mundo. Totalmente de acuerdo con esta denominación, con este adjetivo, y decir que, bueno, que lo único que quiere Estados Unidos de Venezuela, tal y como han comentado el compañero Diosdado, lo único que quiere son las riquezas naturales venezolanas para seguir dominando el mundo. Y así como las de Venezuela, pues del resto de América Latina. Que acusa al gobierno de Nicolás Maduro, lo acusa de estar vinculado con el narcotráfico cuando los narcotraficantes y los terroristas son ellos, es Estados Unidos. Decir que tal y como ha comentado también Diosdado, que hay informes de organizaciones internacionales que declaran que Venezuela no figura como centro productor ni distribuidor de drogas y que de hecho la principal ruta de Estados Unidos pasa por el Pacífico y no por el Caribe. Y son otros países los que aparecen como grandes exportadores de drogas. También recalcar que el 85% de las ganancias del narcotráfico se quedan en Estados Unidos y no en América Latina. Bueno, ya sabemos, también lo ha comentado el compañero, que la estrategia imperialista es pues, inventarse que Venezuela es una pequeña dictadura, va mintiendo, esta mentira se va haciendo más grande, y lo que se suele decir que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad y la gente de fuera se lo cree cuando no es cierto. Y de esta manera pues crea la idea de que la comunidad internacional tiene que rescatar Venezuela, cuando lo único que quiere Estados Unidos es forzar un cambio de gobierno que le permita el saqueo de las riquezas naturales de Venezuela. Sobre todo quiero dejar bien claro que la ciudadanía tiene que entender que las dificultades económicas que está pasando el gobierno bolivariano son un producto de las acciones y bloqueos que está sufriendo y no es una consecuencia del socialismo y del proceso revolucionario. La resistencia popular es un acto necesario y yo diría que más que necesario, obligatorio, porque es que no les dejan otra alternativa. Estados Unidos pretende pues, bloquear las exportaciones y limitar sus transacciones financieras, pues hacerse con los recursos. Pero esto ya lo ha repetido el compañero, no lo voy a repetir. Una de las cosas buenas una de las estrategias que ha conseguido Venezuela es consolidar nuevos mecanismos de cooperación con países como Rusia, China, Irán y Turquía. También es muy importante, una de las victorias frente a la guerra económica impuesta por Estados Unidos, es decir, que Venezuela ya ha conseguido creo que un 90 o más de un 90% de la producción de alimentos de consumo interno. No debemos de perder de vista lo que ocurre con Venezuela, pues es un símbolo de lucha antiimperialista y no hay que permitir que con sus mentiras y guerras entre en el país, pues puede ocurrir lo que está ocurriendo en Palestina. Lo único que, bueno, ya lo he dicho, es el único que tiene el control de sus recursos. Y la ofensiva contra Caracas es al mismo tiempo una advertencia a cualquier otro país que intente desafiar a Estados Unidos. Estados Unidos, cuando te defiendes, ellos consideran que le estás atacando. Ellos lo que quieren es que los países que ellos decidan, pues que se dejen matar y se dejen robar a su antojo. Y es así de sencillo. Son unos prepotentes. Entonces, si te defiendes, pues entonces ya se inventan una película de que les estás atacando, que pobrecillos, que pobres americanos, que los buenos que son, que los bonitos que son. Hay que romper con esta imagen. Y bueno, recordar sobre todo, bueno, decir que una de las experiencias que tuve este verano, que creo que es importante,
Bueno, es muy importante e imprescindible apoyar a Venezuela, porque es un ejemplo para el resto de la humanidad, y que a la gente le quede muy claro que el peligro no está en los proyectos de que algún pueblo se quiere emancipar del imperio, sino el peligro está en el egoísmo insaciable de Estados Unidos, que no reconoce derechos ni libertades a otros pueblos que no sean los suyos. Voy a contar un par de anécdotas de este verano que tuve allí en Venezuela en el proceso electoral. Y una de las cosas que más me sorprendió es que cuando las políticas o políticos hablan a sus ciudadanos, pues les hablan de amor y han encontrado la manera de que la gente, la población se interese por la política. Así como en España, cuando los políticos o las políticas hablan de, bueno, pues de derechos sociales, etc., pues lo hablan así de una manera muy distanciada, como poniéndose por encima de la ciudadanía, de que somos mejores. De alguna manera somos mejores, estamos por encima de vosotros, pero ahí es como se interactúan con la población y hacen que la gente se interese por la política y que participe. Es sorprendente las asambleas que hay y la manera de movilizarse y de actuar. También en este amor que se siente los políticos hacia sus ciudadanos, una cosa que me sorprendió fue Nicolás Maduro, tenía que haber venido a una intervención, no pudo venir y hizo una intervención por teléfono y habló de cómo había conseguido liberar a 252 ciudadanos venezolanos detenidos y deportados por Estados Unidos que se encontraban en la cárcel salvadoreña, Centro de Confinamiento del Terrorismo. Durante este proceso, Nicolás Maduro comentaba a sus familiares y les prometía y les decía que no los iba a dejar solos, que iba a hacer todo lo posible por conseguir liberarlos. Y así lo hizo, hasta que no consiguió liberar a sus ciudadanos, a sus compatriotas, no paró. Me pregunto, ¿hubiera pasado lo mismo en algún otro lugar del mundo? ¿Hubiera pasado lo mismo aquí en España? Yo creo que no. También comenta, porque prefiero que hable Víctor Ríos, que es más, bueno, ya sabemos todos que Víctor Ríos no necesita presentación, pero sí, también una pequeña anécdota que me explicó un ciudadano de Venezuela que me impactó mucho y quiso poner, es un ejemplo de lo que significa, de cómo vivió Venezuela antes de Hugo Chávez y después de Hugo Chávez. Antes de Hugo Chávez, los ciudadanos, los lugareños, no podían mezclarse con la gente extranjera y no podían ir a los mismos sitios, los tenían como apartados, como guetos. Es lo que me comentaba él. Y a partir de Hugo Chávez, pues sí, ya se interactúan, ya pueden ir a los mismos sitios y ellos pues muy agradecidos y al proceso revolucionario que les ha llevado a la igualdad del resto de la humanidad. Porque antes es que no los tenían así. Entonces, nada más que decir que Venezuela no está sola, estamos contigo, que defender Venezuela es un deber moral y es defender un mundo mejor, es defender el futuro de la humanidad y sobre todo, abajo el imperialismo, viva la revolución bolivariana, viva Chávez y viva Maduro. ¡Viva! Venezuela. Jo crec que a Venezuela ho han dit tot, em queden 3 minuts dels 15 i per tant, d'aquests 3 minuts el que vull fer és repartir-vos 2 minuts, no 3. Vale. Repartir-vos una documentació que és, gràcies Josep, és la bibliografia que he utilitzat per preparar les coses que comentaré al col·loqui, perquè ja no tinc temps de comentar-les a la ponència. És una bibliografia actualitzada sobre polítiques imperialistes i mesures coercitives unilaterals, MCU, poseu-vos al cap això, medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela. Y aquí hi ha 2 textos. Bloqueo y despojo, us lo aconsello fervientemente. Preguntas y respuestas sobre las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Tots els textos que us he posat tenen l'enllaç per poder picar a la web i descarregar-lo lliurement. I tenen el número de pàgines que té, perquè ningú s'espanti. No són 7 llibres, són documents breus. O
informe de actualización de las medidas de coerción coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o impuestas punitivas impuestas a la RBB. Bloqueo i despojo, preguntes i respostes sobre les medides coercitives. Això és una coseta de 19 planes que si us ho descarregueu veureu que vosaltres podreu amb aquest argumentari explicar al veí, al familiar, al company de treball què està passant amb el bloqueig dels Estats Units a la República Bolivariana de Venezuela. I si agafeu el següent, un altre, informe d'actualització, veureu com se elevan a 1.039 les sancions i accions d'agressió contra l'Estat venezolano. I aquí estan detallades en el document descarregable, clar. I aquí teniu els tipus de sancions. Podeu aquí tenir un argumentari i les respostes de l'estat veneçolà. Com és un país mobilitzat. Com la tortura i segrest de migrants veneçolans a El Salvador ha fet que el govern bolivarià fes tot el possible per recuperar i reincorporar a Venezuela aquests emigrants. Les sancions il·legals per part de funcionaris de Canadà, tota la llista de mesures. I si agafeu els següents documents, Venezuela en la mira, entendreu com avalua Trump el narcotràfic veneçolà i com es pot avaluar realment la història dels esfuerzos, de los esfuerzos continuados de Estados Unidos para derrocar el gobierno venezolano, para derrocarlo, porque se trata de eso, de derrocar el gobierno. Y como derrocar el gobierno no van a poder por una determinada manera, ya se ha dicho en la mesa hace un momento, yo coincido con Sergio Rodríguez Galvestein, que en un artículo reciente, hace 5 días o 6, aquí, esto es la hora, ahora ya, primero a ver cómo lo paro. Vale, esto es que ya me dio la hora y entonces ya vamos a pasar al coloquio enseguida porque yo lo que quiero es el coloquio y os voy a decir los temas que a mí me gustan, sobre los que me gustaría coloquiar, si me lo permitís. Pero cierro con esto. En el caso, yo creo que hay para distinguir dos peligros. En el caso de la amenaza a Venezuela, una invasión militar al país es poco probable, por varias razones. Una, no existe consenso en la administración estadounidense respecto de la validez de una acción de este tipo. Dos, no hay apoyo de la opinión pública de Estados Unidos a la realización de un ataque de estas dimensiones. Tres, no hay convicción absoluta en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de poder lograr una victoria inmediata a fin de que su acción no derive en una larga guerra de resistencia que no desean. Clarísimo. 4. No existe un consenso regional de apoyo a una invasión a Venezuela. Clarísimo que no hay un consenso regional. Hasta gobiernos leales y subordinados a Washington lo rechazan. No existe un Grupo de Lima. No está Duque en Colombia, no está Bolsonaro en Brasil para dar el apoyo terrestre necesario para una potencial operación desde el mar. Y lo más importante, muy importante, también estoy de acuerdo en ello, no hay un frente interno que reciba a los invasores para darles apoyo y soporte. En Venezuela no lo hay, es mentira que lo haya. La oposición terrorista configura hoy una minoría ínfima, que solo existe por el apoyo financiero y logístico de los sectores políticos neoconservadores de Estados Unidos y de Europa. Esa oposición desarticulada no tiene proyecto. I podem parlar aquí d'això. Si algú de vosaltres és opositor o és antibolivarià, jo encantat de discutir amb ell, que m'expliqui el seu projecte i jo li presento el meu. Discutim. Però això què vol dir? ¿Que Venezuela tiene que estar alerta? Y tanto que sí. Y tanto que sí. Porque la demonización, la criminalización del presidente Maduro que está haciendo Estados Unidos, Trump y su gobierno, es la que hicieron con Gaddafi y es la que hicieron con Saddam Hussein. La misma. La que han hecho con otros, el ponerle el precio a la cabeza. Y lo que están haciendo es una criminalización para el Mossad, para que terroristas pagados, hagan la faena. Su cobardía, su incapacidad, su indignidad no les permite hacer cara a cara, frente a un pueblo armado de conciencia y armado de un pacifismo no violento, pero armado, ya me entendéis. La unidad cívico-militar que se está reforzando en estos tiempos. Entonces, en el coloquio, por mí, hablemos de las estrategias del imperialismo,
pero hablemos también de cómo ese bravo pueblo está organizándose, está respondiendo. Hablemos de la unión cívico-militar, hablemos del poder comunal, conozcamos lo que están haciendo las comunas, que ya nos ha estado diciendo por aquí, lo que están haciendo las comunas en muchos terrenos, en soberanía alimentaria. Venezuela ya no depende de las cajas CLAP que vengan de México o de donde sea y que de paso algún burócrata se llene los bolsillos, ¿no? Y luego tenga que acabar en la cárcel, claro. Pero no, ya hay soberanía alimentaria y son los consejos comunales. Hay un poder comunal que está funcionando y lo han visto. Encarna, Diosdado, la gente que ha estado allí, ¿no? Y yo sé de dónde surgió eso. Y ya en el 2020, acabo con esto, en 2005, el discurso de Chávez en la ONU en 2005 fue el anterior al de Huele a Azufre, que fue del 2006. El del 2005, si lo repasáis, que se puede repasar, ahí veréis como Chávez dice, la ONU no puede seguir en Estados Unidos. Hay que sacar eso de allí, porque si tenemos una ONU que de verdad está al servicio de los pueblos, esa ONU tiene que estar fuera. Yo recuerdo, porque estaba allí, cómo discutimos para preparar ese informe, que vale, decimos, todos estábamos de acuerdo, pero ¿qué decimos? ¿La ponemos en Jerusalén? Y estuvimos diciendo, oye, proponemos que vaya a Jerusalén la ONU, eso hace 20 años. O proponemos que vaya a América del Sur, que esté en América del Sur, que es zona de paz, tal. Allí estábamos, hace 20 años. Y ahora Petro, con una gran dignidad, ha hecho el gran discurso que ha hecho. Hay muchas